Hola hermanos, estamos hoy reunidos nuevamente a través de las páginas de internet, de Facebook, de YouTube, para predicar la palabra del Señor. En este domingo de resurrección tenemos una palabra que está allí en Mateo 28 dice lo siguiente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, dice, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendía del cielo y llegando removía la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, dice, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Soy el pastor Nelson Cabrera de la iglesia Una Llama Encendida de la ciudad de Tacuarembó. Los saludo en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en este domingo de resurrección queremos bendecir a mis hermanos, a los hermanos que están viendo esta grabación, a los hermanos de otras congregaciones en las cuales somos hermanos espiritualmente. En el nombre de Cristo Jesús yo bendigo a todos aquellos que predican la palabra de Dios, a todos aquellos que están llevando a todo el mundo la palabra, porque es un mandato del Señor. Allí en Mateo 28 dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso queremos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Y la palabra que hoy les traigo dice allí, como estaba leyendo en Mateo 28, y hay muchos pasajes de la Biblia que nos habla o concuerdan con algunos versículos de la Biblia aquí del pasaje de Mateo, como por ejemplo en Hechos 2 del 25 al 31, que dice lo siguiente. Hechos, vamos a la Biblia, porque no quiero hablar nada que no sea fuera de la Biblia. Hechos 2, Hechos 2, dice la palabra de Dios. Vamos aquí. Hechos 2, 25, 31. Dice, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se los puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado,
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Amén. Eso es lo que nos dice en Hechos 2. Y porque David dice que él veía al Señor delante de mí. Pedro declaró que la resurrección de Cristo era el cumplimiento de lo dicho por el rey David en el Salmo 16:10, que nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este se considera un salmo mesiánico, en el que se predice la resurrección de Cristo, palabras que sirvieron de consuelo a David y a los justos en todas las edades. Se cita en Hechos 2, del 27 al 31, como hemos leído, como cumplidas en Cristo su resurrección. Cristo también declaró que resucitaría. En Mateo 20, 19, dice: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 29. Dice que le iban a entregar en mano de los gentiles, y que le iban a escarnecer, dice la palabra, le iban a azotar y le crucificarían, mas al tercer día resucitaría. También tenemos allí en Juan 10, 17 y 18, que dice lo siguiente: por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre, dice la palabra de Dios, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Señor Jesús tenía poder para dar su vida, pero también para volverla a tomar. Dice acá, dice: nadie me la quita. Él ya estaba profetizando que nadie le iba a quitar la vida, ni el madero le iba a quitar, ni el enemigo, porque dice que Él tiene poder para ponerla y para quitarla. Otros testigos del hecho histórico de la resurrección son los 11 apóstoles. Los 11 apóstoles, allí en Hechos 1:3, nos dice lo siguiente. Hechos 1:3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante 40 días el Señor se le apareció a los discípulos y les hablaba del reino de Dios. Pablo nos escribe en 1 Corintios y nos dice, 1 Corintios 1:3, 1 Corintios 1:3 dice lo siguiente. Vamos a leerlo, dice: 1 Corintios 15:8. 1 Corintios 15:8 dice lo siguiente: y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí.
como el último abortivo, dice Pablo, se me apareció a mí. También en Gálatas, Pablo nos relata. Vamos a ir a Gálatas. Dice 1:12. Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo aprendió por revelación de Jesucristo. Ningún hombre le enseñó nada a Pablo. ¿Se acuerdan aquel versículo que dice Pablo que él fue arrebatado al tercer cielo? Allí Jesús le reveló todas las cosas. Y él dice acá en este versículo, porque yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. También el pasaje de Hechos 9, el pasaje de Hechos 9, allí también Pablo recibe una revelación del Señor Jesús y él nos cuenta, nos dice y nos dejó escrito para que nosotros también pudiéramos ver, leer. Dice Hechos 9, 4 al 6. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él reconoció el señorío de Jesucristo. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En tercer lugar, dice que 500 hermanos que vieron a la vez a Jesucristo resucitado. 500 hermanos, no fue ni uno ni dos. En 1 Corintios 15:6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. No fue solamente un testigo de ver al Señor. Hay gente que duda, dice, bueno, yo si no veo no lo creo. Y acá hay 500 testigos que vieron al Señor resucitado. Y en cuarto lugar tenemos al escéptico Tomás, que no quería aceptar ningún testimonio que no fuera el de sus ojos. ¿Se acuerdan cuando Jesús se le apareció a los discípulos? Y vamos a ver allí en Juan 20. El escéptico Tomás, que no quería aceptar ningún testimonio que no fuera del de sus ojos. Juan 20, del 24 al 29. Y vamos a leer la Biblia que dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, dice. Y se le puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Estando las puertas cerradas, ¿cómo entró Jesús? Porque era espíritu.
Él no es como nosotros en carne y sangre, que no podemos penetrar la madera ni las paredes. Él entraba y salía como cuando quisiera. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío. Qué metida de pata había hecho, ¿no? Señor mío y Dios mío. Jesús dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya, gloria a Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. No hemos visto, pero estamos creyendo. No vemos, pero por fe declaramos. En el nombre de Jesús. Pablo demostró cabalmente en 1 Corintios 15 que la fe cristiana triunfa por la resurrección y sin ella fracasa. Sin ninguna duda, él hablaba de una resurrección física, en el mismo cuerpo que podía verse y tocarse, dice la palabra, y que aún llevaba las huellas de los clavos. La resurrección de Cristo garantiza, primero, que es verdad que Él es Hijo de Dios. Romanos 1:4. Vemos en Romanos 1:4. Vamos a la palabra de Dios. No queremos decir nada que esté fuera de la palabra de Dios. Romanos 1:4. Fíjense en su Biblia para testificar. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Que fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesucristo tiene poder para quitar la vida, para tomarla nuevamente. La cruz fue un pasaje, una transición que Él hizo para declararle al mundo la inmortalidad de Él. Y todo aquel que cree en Él va a tener vida eterna. En segundo lugar, que el Padre aceptó su obra propiciatoria y la aprobó como eficaz para la redención. Romanos 4. Romanos 4. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestro pecado en la cruz. Los mismos creyentes de aquella época decían: crucifíquenle, crucifíquenle. Fue entregado en la cruz y Él, con todo el amor de Él, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba muriendo en aquella cruz, pero a la vez estaba perdonándonos. Que el creyente, en tercer lugar, que el creyente tiene quien interceda por él delante del Padre. Seguimos ahí en Romanos, para no irnos tan lejos. Romanos 8:34, que dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Dice una pregunta. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por mí, por ti.
Somos pecadores, quieren creerlo o no, lo quieran o no, somos pecadores. Somos adámicos, hemos caído en el pecado. Hay mucha gente que uno habla con ellos, yo no tengo pecado, yo no hago mal a nadie. La palabra dice que al hombre principalmente, ¿no? Que si nosotros con estos ojos, miramos a una mujer para codiciarla, ya estamos pecando con nuestro corazón, nuestro pensamiento. Y así es la cosa, hermano. Aunque yo no diga nada, estoy pecando con mis pensamientos, con mi mirada, con mis ojos. Y hay gente que todavía tienen el tupé de decir, yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie. Todos somos pecadores. Si no nos arrepentimos, venimos a los pies de Cristo para que el Señor nos lave con su sangre preciosa. No hay posibilidad de una vida eterna para nosotros. En cuarto lugar, que el creyente puede gozar la seguridad de la vida eterna. Vamos allí a Juan 14, 19. Juan 14, 19. Vamos un capítulo más atrás. Y dice lo siguiente, 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros, dice Jesús, me veréis. Porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Es una promesa del Señor que todos nosotros vamos a vivir con el Señor. Vamos a tener un cuerpo glorificado el día que partamos de esta tierra. En quinto lugar, que los creyentes resucitarán y serán semejantes al Señor resucitado. Primera de Corintios 15, 49. Primera de Corintios 15, 49. Se me pegan las hojitas de la Biblia muy finita. 15:49. 15:49 dice lo siguiente. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. En Filipenses 3:21, estos son algunos capítulos relacionados con la resurrección del Señor. Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿vio lo que le estaba diciendo recién? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder de la cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas son sujetas al Señor. Y Primera de Juan, vamos a encontrarlo por aquí. Primera de Juan, está después de Primera de Pedro. Dice Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos y aún hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Le veremos tal como es. Cuando Él sea, dice, cuando seamos glorificados. Juan 11, 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor nos enseña en la palabra
a que creamos en Él. Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. No es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él está vivo. Un domingo como el de hoy, hace más de 2000 años, el Señor resucitó de los muertos. Y como veíamos allí en la porción de Mateo, también está en Juan 20. Allí en Juan 20 vemos también un pasaje relacionado con la resurrección del Señor. Y vemos allí que dice en el 20:14, cuando había dicho esto, dice, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Eso era María, que decía, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor se le presentó a María y estaba allí en el huerto. Luego le dijo que iba a ir a un paraje y que ellos fueran también. Entonces, aquí vemos en Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, dice, María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomón, compraron especias aromáticas para ir a ungirles. Quizás no sabían el trabajo que había sido realizado por Nicodemo y por José de Arimatea. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, dice que, porque él era un hombre allí de mucho poder, entonces no querían que supieran que él era discípulo de Jesús. Él estaba allí en el Sanedrín, pero secretamente dice que él era discípulo de Jesús y le rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús aquella noche, ¿se acuerdan cuando él fue a visitar a Jesús en Juan 3, que le preguntaba por el nuevo nacimiento? ¿Cómo puedo yo meterme en la matriz de mi madre y nacer de nuevo? Nicodemo, si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo dice que había llevado un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Jesús había... Y allí pues, por causa de la preparación de las Pascuas de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús siempre preparaba todas las cosas. Hasta un sepulcro nuevo había preparado para cuando lo ungieran.
con mirra y con aloes. Él tenía todo preparado, a él no se le escapaba nada. Él sabía que no le iban a quebrar las piernas como todos lo hacían para que muriera más rápido. Él sabía que iba a ser entregado en la cruz. Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces. Él sabía que se iban a desparramar, como se dice, los discípulos cuando llegara, cuando anduvieran rondando la muerte por allí. Él sabía que lo iban a abandonar. Él sabía todo. Todo él sabía. Él era el Hijo de Dios. A él nada se le pasaba. Pero para sorpresa de María Magdalena habían quitado la piedra, dice, cuando ella llegó allí. La piedra que cubría la entrada. Y era muy grande. Y era el ángel que había removido la piedra. Y para no ir muy lejos, ni muy largo el testimonio, porque sabemos que el tiempo en el internet y a través de Facebook y todas esas cosas es muy, a veces muy largo, cuesta subir o cuesta que los hermanos reciban el mensaje. Pero en este domingo de la resurrección simplemente te quiero decir una cosa. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor, te damos en este día, domingo de resurrección, domingo de Pascua. Gracias porque tú, Señor, nos tienes cobijado en el hueco de tu mano. Gracias, Jesús, por haber entregado a Cristo en la cruz por mis pecados, por lavarme con la sangre preciosa del Señor. Gracias por concederme el honor de ser hijo tuyo a través de la sangre de Cristo, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por enviar a ese Cordero inmolado para que muriera allí en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús y bendigo todos aquellos que están escuchando este mensaje. Bendigo, Señor, a todos aquellos, Señor, en el nombre de Jesús que han creído en ti. Aquellos, Señor, que de una forma u otra están predicando la palabra. Y en estos días de pandemia que no podemos reunirnos, no hemos podido reunirnos ya hace más de mes, en el nombre de Jesús, pero tú, Señor, sabes el tiempo que podemos estar en nuestra casa y mandando mensajes a través del internet, en el nombre de Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias, te bendigo y te doy nuevamente gracias. Mil gracias, Señor, por haber entregado tu Hijo unigénito para que muriera en la cruz por mí. Gracias, Señor, te doy y bendigo a mis hermanos, los que están escuchando ahí a través de internet. Bendigo a mis hermanas. Bendigo también, Señor, a la congregación de una llama encendida, en el nombre de Jesús. Padre Santo, esa iglesia, como decía allí la palabra, manada pequeña. Somos un grupo reducido, pero amamos a Cristo. Predicamos la palabra del Señor y queremos que todos sean salvos a través de las prédicas. Quizás algunos con más sabiduría que otros, pero la palabra de Dios es la misma porque está aquí. Esta es la palabra de Dios. Y si no salimos de esta palabra, ten bien seguro que la verdad está dicha. En el nombre de Jesús. Yo te bendigo, a ti, a tu familia. En el nombre de Jesús bendigo tu trabajo, bendigo tu salud, bendigo tu economía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.